Amén, hermanos, buenos días. Ahí le he pedido a la hermana, a una hermana que por favor se encargue de hacer un refill al café porque debido al frío y a nuestra necesidad por la cafeína se está acabando rápido el café, así que estamos rellenando para aquellos hermanos que tienen esa necesidad biológica del café, esa ansiedad que tenemos, mejor dicho. Bueno, podemos ubicarnos un poquito más adelante. Si gustan, hay lugares libres aquí, acá adelante. Pasen nomás, no hay problema, no tengan temor de interrumpir. Igual estamos esperando a algunos hermanos ahí. Bien, ¿cuántos de ustedes recuerdan la palabra que se compartió la semana pasada? Hablamos sobre qué tema, un temita nada más fue. Es una palabra que puede resumir. Fidelidad. Hablamos sobre la fidelidad, amén. Y la fidelidad tenía ciertas características muy peculiares, muy interesantes. ¿Cuántos se acuerdan de algunas de las frases quizás que durante la semana a veces ponemos en nuestros grupos de WhatsApp y en nuestras páginas de redes sociales también? ¿Qué frases se acuerdan ustedes de esta enseñanza de la fidelidad? La enseñanza se llamó fieles. Vamos, no revisen los celulares, ¿eh? Por ejemplo, hablamos, ¿qué relación existe entre fidelidad y ministerio? ¿Se acuerdan? Hermanos, vamos. Que sin fidelidad no hay ministerio, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la importancia de que el Señor le dice, Pablo escribe diciendo, yo le doy gracias a Dios de que Él me tuvo a mí por fiel poniéndome en el ministerio, ¿no? Entonces, si no hay fidelidad, y cuando se refiere a fidelidad estamos hablando de la lealtad, digamos, de poder permanecer, entonces viene el ministerio. Es evidente que va a venir un ministerio. Y luego otra de las cosas que dijimos es que cuando somos fieles la bendición es inevitable, ¿no? Que va a venir la bendición. Hemos hablado sobre la fidelidad de nosotros para con Dios, más que de la fidelidad de Dios para con nosotros, que es un tema por lo más conocido. Dijimos también que la importancia de la fidelidad se da más en qué momentos, en los momentos difíciles. Es donde se prueba la fidelidad. La fidelidad no se prueba en los momentos bonitos o fáciles, sino en los momentos difíciles. Por eso la palabra dice que la misericordia de Dios es para verla cuando, cada mañana. Y la fidelidad cuando, en las noches, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la mañana y la noche? Que la noche generalmente, al no haber luz, hay más temores, hay más inseguridad, no podemos ver las cosas ni palpar las cosas y por lo tanto necesitamos en ese momento la fidelidad de Dios para saber que está con nosotros, acompañándonos, ¿no? Y la misericordia obviamente es cada mañana, razón por la cual hoy estamos aquí. Si estamos aquí hoy es por causa de la misericordia de Dios, ¿no? Dile eso al que está al costado tuyo. Tú estás aquí hoy por la misericordia de Dios. No es porque tomaste tu colágeno, no porque tomaste tu magnesol, acá como toman algunos hermanos sus cócteles, así se arman. Eh, no es por eso, es simplemente por la misericordia de Dios. Cuánta gente que tomó todo su magnesol hoy no está vivo, ¿no? Así que el magnesol no lo salvó de la muerte, pero la misericordia de Dios sí nos salva de la muerte. Amén. Estamos aquí por la misericordia de Dios, por pura misericordia de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la misericordia, pero tampoco vamos a hablar tanto sobre la misericordia de Dios, sino sobre la misericordia nuestra, nosotros, porque la palabra nos enseña, ¿no?, que tal como es Dios, así somos nosotros en el mundo. Por lo tanto, los atributos de Dios tienen que reflejarse en nuestras vidas. Y no hay quizás nada más que sea más reflejado de una forma palpable que la misericordia. La Biblia nos enseña eso. O sea, tú no puedes decir, es que yo tengo misericordia de X si no haces algo al respecto. O sea, no tiene sentido decir yo tengo misericordia de alguien cuando no haces nada al respecto. La Biblia incluso te habla en contra de esto. Así que la misericordia, incluso más que el amor, tiene que ser palpable. Porque tú puedes amar a alguien de una forma empírica, de una forma mística, de una forma idealista, ¿no? Y quizás tu amor es sincero,
Claro que tiene que demostrarse. Pero la misericordia, o sea, no hay forma de que tú tengas misericordia por alguien sin que hagas algo al respecto. No hay forma. Y hoy vamos a hablar sobre la misericordia y quiero que me acompañen al Evangelio según Lucas, capítulo 10. Misericordia. Di conmigo misericordia. Tenemos muchísimo que hablar, la verdad, sobre este tema. Vamos a ver algunos versículos, varios versículos, porque siempre basamos nuestras enseñanzas en la palabra de Dios, ¿no? Si no, simplemente es vana palabrería. Para eso mejor puedes leer un libro de Paulo Coelho, puedes ver un video motivacional, puedes animarte con un buen coach, pero no hay nada como la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la única que no regresa a él vacía, sino que va y hace aquello que lo envía, para lo cual fue enviada. Amén. Así que eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que yo espero hoy, que podamos nosotros ver la palabra llegando a cada corazón. Ahora, tiene que haber un requisito, sí, que nosotros tenemos que estar dispuestos a esta palabra, ¿no? Porque si no, no existe pues la correspondencia. Dios envía su palabra, pero si nuestro corazón está cerrado, entonces no va a poder hacer lo que fue enviada a hacer, ¿no? De nada sirve que te envíen una súper encomienda, una caja con $1.000.000, si es que tú no abres la puerta de tu casa. Eso va a regresar, dice, con un sello que dice, regrésese al que envió, ¿no? Al remitente. Y no queremos eso, ¿no? ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios regrese a Dios sin que haga nada en nuestras vidas? Nadie quiere eso. Así que yo quiero que la palabra de Dios haga la obra en mi vida. Y hoy vamos a hablar sobre este tema tan, tan importante que es la misericordia. Repito, no es el título la misericordia de Dios. Al mismo tiempo que la fidelidad, la misericordia de Dios no está en juego. Es algo que es un hecho absoluto. La misericordia dice que son nuevas cada mañana. Son para siempre. Esa es la misericordia de Dios. Pero luego vamos a ver ahora nosotros respecto a esto, ¿no? Así que vamos a leer el texto del buen samaritano. El buen samaritano es uno de los mejores ejemplos de lo que se llamaría misericordia o compasión, que son palabras muy similares, la verdad. A veces hemos querido buscar la quinta pata al gato, ¿no? Y decir, no, es que compasión tiene más que ver con eso. Sí, quizás existen ciertas connotaciones, en algunas excepciones, que pueden hacerlas diferentes, ¿no? A la compasión de la misericordia. Pero en el fondo es exactamente lo mismo. Es el mostrar el dolor y el afecto por alguien que lo necesita. Eso es misericordia. Otros dijeron que la misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos, ¿no? Eso es verdad también, ¿no? Misericordia es lo justo, hubiera sido esto, pero Dios no fue así con nosotros, sino que mostró misericordia contigo y conmigo. Así que sin más entramos al versículo 30. Prestemos atención porque vamos a leer Lucas 10 del 30 hasta el 37. Es un texto más o menos largo, pero tenemos que entenderlo para poder escuchar la palabra de hoy. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el fariseo que le preguntó, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Nosotros te creemos, Señor. Creemos que tú harás grandes cosas en nosotros, a través de nosotros, pero necesitamos tus atributos, necesitamos aquello que solamente viene de ti, que no nace de nosotros. No nacemos con ciertas cosas que solamente vienen de ti, por eso venimos y te clamamos por ello. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestras limitaciones. Ayúdanos, Señor, en aquellas cosas, aun que nosotros creemos que no necesitamos ayuda. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Y te lo confesamos, Señor, te necesitamos. Gracias por tus misericordias, porque debido a ellas es que hoy estamos vivos. Debido a ellas es que hoy tenemos una oportunidad más de acercarnos a ti. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estaba buscando algunas definiciones de la palabra misericordia.
Pero bueno, básicamente, como les dije al comienzo, la misericordia no es una cosa muy profunda, muy científica. Creo que entendemos lo que es misericordia, aquellos que somos salvos, aquellos que conocemos al Señor, sabemos lo que significa la misericordia, así que no hay mucho que indagar respecto a esta palabra, pero hay una palabra que sí me llamó mucho la atención de este texto y es la palabra prójimo, porque es una palabra que utilizamos mucho, desde la religión tradicional de la cual venimos casi todos acá, hasta el Evangelio que habla mucho de la palabra prójimo, tiene que tener una definición. Y lo que sucede es que a veces hemos pensado que la palabra prójimo simplemente significa próximo. Y es cierto, la palabra prójimo viene obviamente de un latín que es próximos, que quiere decir alguien, digamos, cerca, básicamente. No hay mucha cosa ahí, ¿no? Pero en realidad la connotación y la aplicación de la palabra prójimo, cuando lo vemos en este texto, es mucho más profunda que simplemente la persona cercana. Porque si te das cuenta, tanto el sacerdote como el levita también fueron próximos al samaritano, al herido, pero no fueron prójimos. Entonces sí hay una diferencia entre próximo y prójimo, porque estos dos sí estuvieron cerca, pero no hicieron nada al respecto. No se acercaron más. Así que el prójimo tiene que ver con una proximidad mucho más de corazón y de acción y de actitud al próximo geográficamente. Hay una diferencia. Entonces dice la Real Academia Española, prójimo, próximos, individuo, cualquiera. Esa es la primera acepción. Es interesante esto, escuchen. La primera dice individuo cualquiera. Eso es la primera definición. Individuo cualquiera. Yo no acepto esa definición respecto a la perspectiva bíblica, porque no cualquiera habría hecho lo que hizo este hombre, ¿no? Individuo cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera hubiera pasado por una persona, número uno, vamos a ver eso luego, enemigo o digamos no tan simpatizante del pueblo judío, porque los judíos y samaritanos no se llevaban bien definitivamente, y este hombre que estaba mal era un judío, y este samaritano era uno de Samaria, por lo tanto no tendría que ni siquiera mirar. Un judío no podía tocar a un samaritano porque se contaminaba, un samaritano no podía acercarse a un judío porque había una rivalidad ancestral, ¿no? Podríamos comparar eso quizás a un país cercano al nuestro que no nos gusta, ¿no? Que queremos nosotros decir, ah, sí, pero es que yo amo a todos por igual, pero en el fondo sabemos que no. ¿No? Hay algo ahí en nuestro corazón. Creo que algo así parecido pasa también con este samaritano, con el judío. Entonces, no podemos decir que la definición de la Real Academia Española respecto a esta parábola es correcta, porque definitivamente este buen samaritano no era un individuo cualquiera. Cualquiera quizás habría hecho lo que hizo el sacerdote y el levita. Segunda definición, cónyuge. No sé cuántos esposos hay acá, pero dile al que está al costado tuyo, si es tu esposo solamente o tu esposa, tú eres mi prójimo o mi prójima. Porque ahí sí está cerca, ¿no? Tercera definición, persona respecto de otra consideradas bajo el concepto de la solidaridad humana. Y este es más interesante, porque esto sí tiene que ver con mostrar compasión. O sea, yo creo que la palabra prójimo está vinculada a poder ser sensible a la necesidad del otro. Yo creo que la palabra prójimo tiene que ver con cómo está mi hermano, cómo está la persona que está cerca de mí. Yo creo que la palabra prójimo no tiene que ver con quién está cerca de mí, sino cómo está el que está cerca de mí. Esa es la palabra prójimo. Y por eso es que el buen samaritano no solamente estuvo cerca, sino que se hizo la pregunta, ¿cómo está la persona que está cerca de mí? ¿Qué necesita la persona que está cerca de mí? ¿Puedo yo dejar mi posición cómoda o mis planes para poder hacer una excepción, para poder ayudar a alguien que está cerca de mí? Esa es la palabra prójimo, esa es la palabra cercano. Y luego hay una cuarta definición que también me parece interesante, que quizás la vamos a tocar luego, y eso lo pueden buscar ustedes en la Real Academia Española, no es ningún misterio esto, y es en la acepción despectiva. Mujer de poca estimación pública o de conducta dudosa. O sea, la prójima, no sé, ¿no? O sea, no sé cómo se dirá, pues cómo se usará. Quizás en el Perú no lo usamos mucho, pero sí, ¿no? O sea, nosotros quizás decimos la fulana, ¿no? O esa, ¿no? Porque ese es un adjetivo demostrativo, pero también es una forma despectiva de referirse a alguien. Esa.
¿no? Y yo creo que también la palabra prójimo, aunque puede sonar muy bíblica, la acepción que usa la Real Academia Española también es válida, porque para nosotros muchas veces nosotros consideramos a otros despectivamente, a pesar de que están próximos a nosotros. De eso también vamos a hablar ahora. Así que si no te gusta ser exhortado, este es el momento. Los sugieres pueden abrir las puertas. La palabra prójimo en la concordancia, en este caso en la concordancia del griego, dice que es el que está cerca. Nada más, el que está cerca. Es un poquito más que quizás un tipo cualquiera, ¿no? Es el que está cerca. Y yo añado a esto que un prójimo es aquel, según la parábola que hemos visto, que está cerca de cuerpo, pero también de corazón. Alguien que tiene que estar ahí cuando se requiere que esté ahí. Alguien que no solamente está presente, porque yo no sé cuántos de ustedes han visto personas que son muy próximas, pero son como témpanos de hielo, que pueden literalmente dormir en la habitación contigua a nosotros. Pero el otro día mi hija me estaba contando, no tengo su permiso para contar esto, no lo necesito tampoco, pero ella fue a la casa de una amiga, espero que la amiga no esté viendo nada más, ¿no? Ella fue a la casa de una amiga, y su papá tampoco, porque también están aludidos todas ahí en casa. Y cuando estuvo en la casa de la amiga, de pronto quiso ir al baño, mi hija. Y se dio cuenta que el baño, todos los baños de esa casa, eran 2 o 3, estaban literalmente vacíos. O sea, tenía agua, inodoro y nada más. Todos los accesorios, todos los utensilios, todos los papeles, toallas y cortinas no estaban. ¿Por qué? Porque en esa casa había una discordia total entre todos. Cada uno se guardaba en su cuarto su rollo, su toalla y su cortina. Y cada vez que tenía que usar el baño iba con sus cosas para instalarlas y luego desinstalarlas para que su hermana o su papá, porque es una familia de 4 o 5, no es tampoco era una cosa pública de mucha gente extraña, sino que era una sola familia. Y esa familia tenía que cada uno, entonces mi hija va al baño y encuentra que está desalojado el baño, ¿no? O sea, que ha habido acá un desahucio del papel higiénico, pues. Entonces ella sale y horrorizada, porque ella nunca ha visto eso acá compartimos todo, ¿no? Llega y le dice a su amiga, no voy a decir el nombre obviamente, ¿no? Tan tonto no soy. Y entonces llega a su amiga y le dice, o si quieren le cambio de nombre también, ¿no? No hay papel en el baño, horrorizada, ¿no? A veces los chicos piensan que su casa, así son todas las casas, ¿no? Como su casa. Y no hay papel en el baño. Ah, sí, le dice a su amiga. A ver un ratito, abre su cajón y no encuentra tampoco. Uy, se me acabó el mío. ¿El mío? Sí, espérate un ratito. Y se va al cuarto de su papá y su papá agarra un rollo y le enrolla un poquito en su mano y le da a su hija. Y la hija viene y le dice, toma Kiara, aquí está. Y un poquito de papel, ¿no? Así como 4 pasaditas de mano y punto, ¿no? Y obviamente no había toalla, no había jabón, no había absolutamente nada, solamente papel higiénico y a la justa, ¿no? Porque, o sea, ¿a dónde vengo? ¿A dónde quiero llegar? Que muchas veces la gente puede convivir con nosotros, pero no necesariamente son nuestros prójimos, no están cerca. Están ubicados geográficamente muy cerca, pero en su corazón están súper lejos. Hay gente que está más cerca de nosotros que está más lejos en proximidad. ¿Entienden? Y eso es lo que pasaba acá en esta casa. Obviamente cada vez que mis hijos vienen de alguna casa de algún amigo o amiga, se dan cuenta que viven en un palacio en comparación a las casas de sus amigos. Y no me refiero a las riquezas naturales o a la comida, que también es mejor en tu casa siempre, sino me refiero al ambiente, me refiero al amor, me refiero a lo que sucede, al espíritu dentro del hogar. Qué bueno. Y vienen ellos y siempre dicen, qué bueno que tengo una casa, qué rico se come acá. Y mi hija viene y me dice, papá, hay papel en el baño. Digo, siempre ha habido papel en el baño. ¿Entienden lo que estoy diciendo cuando digo la palabra prójimo? Que personas pueden estar cerca de nosotros, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros padres o nuestros hijos y aún así no existe un vínculo, no existe un amor, no existe una preocupación, no existe un afecto. Pero el Señor nos mostró su misericordia.
No ha habido mejor prójimo que nuestro Señor Jesús, que dejó todo para poder darnos a nosotros un beneficio, darnos de su propia vida a nosotros, dejando su confort, dejando su oportunidad de poder seguir siendo Rey de Reyes, Señor de Señores ahí en el cielo, poder venir y vestirse como nosotros, para poder darnos de Él mismo y darnos la oportunidad de hoy ser rescatados y ser perdonados, mostrar misericordia. Entonces la concordancia Strong habla de eso, ¿no? De que el que está cerca. ¿Por qué sé que este prójimo fue un prójimo? Porque Jesús lo dijo. Aparte de eso, número uno, estuvo cerca en cuerpo, que estábamos hablando de la importancia de que la misericordia se tiene que demostrar en un acto físico, ¿no? O sea, tú no puedes venir a mí. Aquí en la iglesia vienen siempre personas que a veces tienen o una migraña, o tienen una herida, o tienen un dolor, o tienen un cólico, y obviamente no les vamos a decir simplemente Dios te bendiga, ¿no? O no le vamos a decir simplemente que Dios tenga misericordia de ti, ¿no? O anda, sánate y de ahí vuelves, sino que tratamos de solucionar el tema. Obviamente lo primero, oramos. En segundo lugar, si es que tenemos alguna medicina que puede aliviar en ese momento, también se lo conseguimos. Creo que todos son testigos de eso. Si alguien no ha sido atendido de esa forma, no levante la mano, no quiero que nadie se entere. Pero generalmente tratamos de ayudar dentro de nuestras capacidades, porque nuestra misericordia no puede ser algo simplemente de palabra, tiene que ser algo actuado, algo verdadero, algo que se pone en evidencia a través de una acción. Y yo creo que el Señor nos dio ese ejemplo y por lo tanto nosotros también tenemos que ser así. Nada más por ese simple principio de cómo Él fue misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que también serlo con otros. Amén. Entonces, dice Lucas capítulo 10, mientras van buscando ahí, les comento que este buen samaritano mostró misericordia en dos aspectos. Número uno, en cuerpo, porque ¿qué dice la palabra? ¿Se acuerdan? Ungió sus heridas, lo vendó, le puso aceite, le puso vino. O sea, hizo algo visible, práctico, algo con sus manos. No hizo algo simplemente empírico, teórico, ¿no? Ni siquiera le dijo, ya sabes qué, yo deseo ayudarte, pero la verdad es que estoy apurado. Yo quisiera ir, yo tengo la intención, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos la intención, ¿no? Las veces cuando a veces los hermanos faltan a la iglesia, ¿no? Y los llamo y le digo, le siento, ¿qué pasó? Tenía la intención, toda la intención de ir, ¿no? O sea, de verdad que intenciones, si fuera por intenciones, imagínense, ¿no? O sea, todos seríamos perfectos, la iglesia tendría 2,000 miembros, los diezmos serían pues $800,000 cada día, porque todos tienen buena intención, ¿no? Y siempre digo, no hay un sobre que diga intención de diezmo, ¿no? Yo sé que hay otras iglesias que te piden promesa, pacto, y eso no, acá no va a suceder eso, no hay promesa, no hay pactos, ¿no? Ni intención tampoco, ¿no? Pero, volviendo a nuestro tema, el samaritano mostró una verdadera misericordia de cuerpo, pero también de corazón, porque dice la palabra que en Lucas 10, versículo 27, lo tienen ahí, ¿a qué vino toda esta parábola? A que un fariseo, un doctor de la ley, le pregunta a Jesús, oye, ¿cómo hago para ir al cielo? ¿No? Y Jesús le dice, no, tienes que amar al Señor, le dice el versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este es muy importante, a tu prójimo como a ti mismo, porque justamente a partir de esto es que Jesús le responde, y cuando él le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces él le dice, bueno, te voy a contar esta historia, ¿no? Y le cuenta la historia del buen samaritano. Entonces el principio que Jesús le dice es, mira, tú tienes que amar a Dios con todo, pero luego dice a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es muy importante, porque literalmente este buen samaritano le dio todo lo que estaba a su alcance a este judío, rompiendo, repito, muchas de las barreras que vamos a ver más adelante. Él mostró una verdadera... Miren lo que dice aquí el versículo, a ver, vamos a ver el versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, o sea, también le costó, ¿no? Eso también es evidente, ¿no? Los dio al mesonero, o sea, al que cuidaba a porque ahora sí tenía que irse, pero ya sabía que iba a estar bien, ¿no? Por eso se pudo ir. Pero luego le dijo, cuídamele, ¿no? Esta palabra, cuídamele, de verdad que es impresionante. Porque cuando vemos esta palabra, vemos que aquí hay dos objetos modificadores, ¿no? Dentro de este verbo. Uno es el le y el otro es el me, ¿no? El verbo es cuidar, la acción es cuidar, pero dice cuídamele, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuida, le es a él
Y me es, cuídamelo por mi parte, ¿no? O sea, como si fuera, o sea, cuídalo a él para mí. Cuídamele, ¿no? Eso significa que él había empezado a asumir una responsabilidad, aunque no tenía por qué hacerlo. Esta palabrita, este verbo es muy interesante, porque quizás podría haber dicho, cuídalo. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Cuídalo. Cuídalo simplemente eso y ten cuidado de él. Pero cuando dice cuídamele, él apropia eso, lo encarna en su propia vida y le dice, lo que tú estés haciendo con él me lo estás haciendo a mí. Lo que yo estoy haciendo aquí, en otras palabras, es lo que Jesús le estaba diciendo justamente al fariseo, que cuando le preguntó qué cosa dice la palabra, que tienes que amar a Dios con toda tu fuerza, mente, etcétera, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Y ese como a ti mismo se ve reflejado en este cuídamele, porque él está diciendo, yo quiero que tú lo cuides como si fuera yo. Yo quiero que tú lo cuides. ¿Cuántos de nosotros somos así con nuestro prójimo? ¿Cuántos de nosotros de verdad podemos no solamente dolernos, sino tomar acción respecto a alguien que esté en necesidad y decir, oye, es como si fuera yo mismo? ¿Cómo me gustaría yo ser tratado? ¿Cómo me gustaría yo ser atendido? ¿Cómo me gustaría a mí ser cuidado o que alguien se preocupe? De la misma forma yo tengo que preocuparme por otros. Es un principio. ¿Por qué? Porque Dios así fue con nosotros. Jesús nos mostró su misericordia de esa misma forma. Entonces, otra de las cosas que vemos aquí, entre tantas cosas, es que hay un precio que pagar, ¿no? Obviamente el precio monetario era lo menos que vamos a mencionar ahora, porque sí dice que dejó 2 denarios, pero más allá de lo monetario, dice la palabra que él, en el versículo 34, que se acercó, vendó sus heridas, echándole, o sea, usó su propio aceite, usó su vino, no le dijo después me lo pagas porque favor con favor se paga, no le dijo eso, no le dijo frases que nosotros pensamos que son bíblicas, que están muy equivocadas, hoy por mí, mañana por ti, hoy por ti, mañana por mí, no sé. No dice eso, ¿no? No le dijo Dios ayuda a los que se ayudan, o ayúdate que Dios te ayudará, ayúdate que no le dijo eso, no le dijo ninguna de esas frases pseudobíblicas que nosotros creemos que están en la Biblia, pero no lo están. Él gastó su vino, gastó su aceite, y luego dice, y esto quizás habla mucho más porque quizás tenía un poquito de vino y tenía un poco de aceite que podía gastar. Y decía, bueno, él podría haber dicho, bueno, me queda un poco más para mí, no hay problema, ¿no? Finalmente eso lo tengo para una eventualidad. Pero no fue así, porque después dice que él lo puso en su cabalgadura. Y esto es también de vital importancia porque es su cabalgadura, es su derecho. ¿Cuántos de nosotros no decimos, es mi derecho? No, 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 este es mi plato de comida. No, esto es mi sueldo. Esta es mi bendición. Esto es mío y yo no lo voy a compartir con nadie. Dice la palabra que él lo puso sobre su cabalgadura. Era su derecho. Era su derecho poder sentarse en esa cabalgadura y por último colgarlo atrás o ponerlo en otro lugar. Pero no, dice que él sale de su propia cabalgadura y lo pone a él en esa cabalgadura. Y esto requiere de un acto de renuncia. Esto requiere de un acto de negación. Esto requiere de un precio. Queridos hermanos, mostrar misericordia no es gratis. Hay que pagar. Hay que pagar un precio y un precio que nos puede costar. Porque quiere decir que vamos a tener que dejar, una vez más dijimos, nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad, aquello que tú y yo consideramos, pero eso es mi derecho, no es justo. ¿Cuántas veces decimos eso? Es mi derecho. Eso me lo gané yo. Y tengo todo el derecho. O a veces cuando estamos disfrutando algo, ¿cuántas veces no nos dicen, te lo mereces? Disfrútalo porque te lo mereces. Y nos la creemos, ¿no? Porque decimos, lo hemos logrado, esto me lo merezco. Y no entendemos que todo, absolutamente todo, es por pura misericordia de Dios. No, no es que te lo has merecido. La palabra dice que todo lo que nosotros hemos merecido en realidad es la muerte. No, yo sé que es una palabra dura, pero tenemos que salir un poquito de nuestro cascarón y empezar a entender que si vamos a servir a Dios y seguir a Dios, tenemos que mostrar los atributos de Dios. Y este atributo es la misericordia. ¿Pueden decir amén? Otra de las cosas que hizo este samaritano es que él rompió una barrera cultural.
¿te acuerdan que hablamos de que los samaritanos no se llevaban con los judíos, no? Él rompió una barrera cultural, ¿no? Y uno cuando lee estas historias, uno dice, bueno, qué interesante los judíos y los samaritanos, pero ¿saben por qué a veces la palabra no encuentra un lugar en nosotros? Porque no aplicamos eso a una realidad en nuestras vidas. Porque no nos identificamos con, oye, ¿cómo será esto para mí hoy? No cómo fue para el samaritano, sino cómo puede ser esto para mí hoy. Rompió una barrera cultural, una barrera social, una barrera racial, una barrera social, socioeconómica, como quieras llamarle. Rompió una barrera que para nosotros muchas veces es difícil, porque a veces pensamos que de alguna forma yo pertenezco a cierta casta. Y si yo pertenezco a cierta casta, yo no me puedo relacionar con la otra casta. Y Jesús nos enseña en esta parábola de que si vas a hacer misericordia, si vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas, no pueden haber barreras. No puede haber una iglesia para gringos y otra para cholos. No puede haber. No puede haber una iglesia para gordos y otra para flacos. Es la verdad. No podemos nosotros, dice Santiago, recibir mejor al que tiene joyas y al otro que no tiene recibirlo mal. O, como en algún momento escuché de alguna iglesia, cuando llegó una señora con sus hijos y la nana, los sugieres la agarraron y le dijeron, disculpe, allá atrás van las empleadas. Pero Dios te bendiga, igual, ¿no? ¡Qué asco! De verdad, qué asco. Pero nosotros tenemos que aprender del Jesús. Que la palabra dice que fue manso y humilde. Que la palabra nos enseña el buen samaritano que rompió su barrera cultural. Él no tenía por qué hacer nada, pero mostró no solamente todo su amor, sino que dejó su posición de privilegio. Yo no sé cuánto caminó desde ahí hasta el mesón. No tengo ni idea. Debe haber sido un montón porque ahí los tramos eran largos. Quizás si lo estudio bien, por ahí sale una cantidad de kilómetros, no lo sé. Pero no creo que sea corto, ¿sabes por qué? Porque usaba cabalgadura. Quiere decir que tenía que ir en aquellos transportes de aquella época. Tenía que tener un transporte. O sea, era una distancia que no se caminaba. ¿Están conmigo? Lo puso en la cabalgadura. Y él, como diríamos vulgarmente, se comió todos esos kilómetros caminando para que este judío esté en el lugar de él. Yo me imagino cada paso que él daba. Me lo imagino porque me pongo en su lugar. Me imagino porque digo, oye, un ratito, pero este no tiene el derecho. Su nación, su raza siempre nos ha despreciado. Y cada paso él lo miraba, ahí, sufriendo, en su cabalgadura, mientras él caminaba y le dolían los pies. Y sufría, pero lo veía en su cabalgadura. Algo dentro de él decía, esto es lo correcto. Esto es lo que me gustaría que hagan conmigo. Esto es lo que Jesús hizo por mí. Dejó su propia cabalgadura y caminó y caminó y caminó. Y se aseguró hasta que esté bien. Y no solamente se aseguró hasta que llegó a un lugar donde lo podían ayudar, sino que puso plata a cuenta por si acaso gaste más. Y se apropió de este extraño, diciendo, cuídamele. ¿Cuántos de nosotros de verdad podemos mostrar esta misma misericordia? Porque Jesús lo toma como un ejemplo, no para el fariseo, sino para ti y para mí, para que tú y yo hoy podamos entender lo que de verdad es la misericordia. En lugar de estar diciendo, Señor, ten misericordia de él. No, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Y repito, te puede costar. Te puede costar. Claro que sí. La cabalgadura es algo que representa no solamente confort, sino también dignidad. A veces tenemos tantos prejuicios, tantos paradigmas, ¿no? Pero si no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, probablemente no podremos ser el prójimo de nadie. Hay un precio que pagar, hay un confort, una zona de confort de la cual tenemos que salir. Pero tenemos tantos prejuicios, ¿no? ¿Alguna vez tú has oído esto? Voy a hacer algunas cuantas frases. Si te identificas, es pura coincidencia. Si alguien aquí que nos está viendo en las redes se identifica, también es pura coincidencia. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, ese me cayó mal a primera vista? Les dije que no digan nada. Ese me cayó mal, pero así, a la primera me cayó mal, ¿no? Yo he conocido gente que una vez me dijo, no me acuerdo qué apellido era,
no sé, creo que Valladolid, no sé qué apellido, algo así. Me dijo, todos los Valladolid me caen mal. Así, de la nada, total prejuicio total, ¿no? Pero es que a veces nosotros somos así. Es que o peor aún, ese tipo de gente siempre es así. Prejuicios, prejuicios. Si vamos a mostrar misericordia, tenemos que dejar de lado prejuicios. Sí o sí. ¿Alguna vez has oído a alguien que dice, esa tiene una pinta de... Yo no he dicho nada más, ¿eh? No sé. Ustedes habrán completado algo en su mente y se han reído de su propia maldad. Pero sí o no, ¿saben qué? Suena gracioso, pero en el fondo es un prejuicio expresado. Eso es. Y de esa forma nosotros simplemente tachamos de la... no, ya, ¿por qué? Porque para mí yo ya prejuzgué, juzgué, condené, culpable, chao. No existe para mí opción de que esa persona se redima. No existe. Quizás tú lo has dicho. Quizás yo lo he dicho. Pero hoy es la oportunidad de arrepentirnos. Hoy es la oportunidad de pedir perdón y decir, oye, ¿acaso Dios fue así conmigo? Imagínate, de verdad, o sea, siendo un poquito cotidianos. Si el Señor te hubiera mirado en tus delitos y pecados, con justo derecho hubiera dicho, no solamente este tiene una pinta de, sino este es. ¿Sí o no? Es verdad. Pero no fue así el Señor. Él mostró misericordia. Cerró sus labios a la condenación y abrió sus brazos para el perdón. Eso fue todo lo que hizo el Señor. Y te dice, ve y haz tú lo mismo. Te toca a ti ahora. Yo he sido misericordioso contigo, tú tienes que serlo con los demás. Nada de prejuicios, nada de ideas preconcebidas, nada de que este tiene una pinta de, o este me cayó mal a la primera. O siento, alguna vez son más místicos, ¿no? Otros son más místicos. Siento como que esa persona tiene algo. ¿Sí o no? Quizás tú así, por eso te estás riendo. Ay, algo ahí, no sé, no me gusta. Qué pena, qué feos somos, de verdad. O también otros quizás más conservadores dicen, esa persona me parece que es así, ¿no? Me parece una más analítico, ¿no? Más culto, ¿no? Pero al final es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Somos prejuiciosos, tenemos un montón de paradigmas y catalogamos a las personas según nuestra percepción sin dar la oportunidad de poder conocer y mostrar misericordia. Qué bueno que este buen samaritano no llegó a esta persona a decir, oye, pero si es judío, claramente es judío. Se notaba que era judío, se sabía que era judío, se identificaban ellos uno con el otro. Es que me parece que este judío es de los malos, ¿no? O este judío debe ser, algo malo tiene que haber hecho para que esté así, ¿no? Pero no. Él no, en ningún momento profirió una palabra, simplemente se movió, dice, por misericordia. Y aquí es donde vamos a entrar en un tema importante, y es que la misericordia tiene que ser un motor, no un pensamiento. La misericordia no puede ser solo un pensamiento o una idea linda, no puede ser un concepto mágico, tiene que ser un motor. Cuando la misericordia es un motor, entonces tomamos acción al respecto. ¿Estás tomando tú, querido hermano, acciones respecto a la misericordia que puedes sentir, a la lástima, a la compasión o como quieras llamarle? Esa es la pregunta. La misericordia, incluso más que el amor, es completa solo con actos visibles. Solo con actos visibles. Cuando no muestras misericordia con algo evidente, a través de algo evidente, mostrando misericordia con algo práctico, entonces quizás no es misericordia. No solo el buen samaritano fue movido a misericordia, para no centrarnos solamente en este ejemplo. Tenemos muchos ejemplos más. La palabra nos enseña que Jesús fue movido a misericordia e hizo algo. Con el leproso fue movido a misericordia, lo sanó. Con los niños fue movido a misericordia, los abrazó. Con los ciegos fue movido a misericordia, los sanó. O sea, no es solamente que Jesús fue movido a misericordia y siguió su camino. Como nosotros a veces. Ay, sí, me siento mal, ¿no? A veces es simplemente una especie de remordimiento, ¿no? Ni siquiera es misericordia. Ay, ese chiquito, ¿cómo está haciendo malabares y no tiene brazos, ¿no? Y le doy un sol. Pero eso no es misericordia. Eso es camina más rápido porque me disgusta verte.
Eso no es misericordia y eso no viene de Dios. Mejor no le des nada porque ese sol no sirve para nada. O sea, respecto a tu acción para con Dios no sirve de nada. Pero la misericordia es algo que tú tienes que demostrarlo, que nace del corazón. El corazón es el motor que empuja. Y entonces mostramos la misericordia de una forma visible. Entonces sí sale en la foto eso que hacemos. Porque el motor que mueve se llama misericordia. Eso no sale en la foto, eso nace acá. Pero tiene que concretizarse a través de un acto visible. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando nosotros no mostramos misericordia con algo evidente, no es misericordia. Jesús fue movido a misericordia. Otro más que fue movido a misericordia, ¿saben quién fue? El padre del hijo pródigo. Que dice la palabra que cuando vino el hijo pródigo, él corrió y lo abrazó, él corrió y lo recibió. En su mente, porque la misericordia no necesariamente es racional o está pensando, a ver, tiene que tener lógica. Porque si fuera así, el padre habría visto al hijo venir y, oye, un ratito, tienes que traerme exactamente un resumen de gastos. Porque yo necesito saber en qué has gastado cada uno de los pesos que yo te he dado. No, él lo recibió con los brazos abiertos. Dice que fue movido a misericordia. La misericordia tocó su corazón y sus brazos se abrieron. La misericordia tocó su corazón e hizo una fiesta porque su hijo que estaba muerto ahora había vivido. La misericordia movió su corazón como un motor. ¿Y qué accionó? Accionó, vamos a matar el becerro más gordo y póngale la mejor bata, el mejor abrigo, y póngale calzado y póngale un anillo. Eso es misericordia en acción. La misma misericordia de Dios para con nosotros. ¿Cómo podemos dar nosotros misericordia si no entendemos lo que hemos recibido? Si estamos acá es porque somos de verdad indignos merecedores de la misericordia de Dios. Ni siquiera puedo decir dignos. Porque ya lo dijimos muchas veces, la diferencia entre la misericordia y la gracia, ¿no? La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos y la misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Todos somos de verdad merecedores del castigo, porque la palabra nos enseña eso. El alma que pecare morirá. Aún así el Señor no nos envió el castigo, sino nos dio la oportunidad de la reconciliación, la oportunidad del perdón, para que tú y yo hoy podamos no solamente recibir y entender la misericordia, sino practicarla también. Porque este fariseo le dice Jesús, ahora entiendes lo que es, quién es el prójimo. No es el que está solo cerca, el que está cerca de corazón, el que hace algo al respecto. Ve y haz tú lo mismo. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 7. Tú dirás, pero pastor, explícame un poquito entonces, ¿el único motor que mueve un corazón es la misericordia? De seguro que no. Hay muchos motores que pueden mover un corazón y no todos, de hecho, muy pocos son buenos. Hay motores malos que mueven el corazón. Cuando vemos la vida de José, ¿se acuerdan ustedes que él empezó a soñar? El de Egipto. José. El menor hijo de aquel entonces, de Jacob. Y sus hermanos lo empezaron a aborrecer. Aparte el padre lo había engreído un poco. Y él era como que el preferido del papá. Y los hermanos también lo aborrecieron por eso. Y dice acá la palabra, en el versículo, mira, Hechos, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero Hechos habla de esto. Capítulo 7. Hechos 7, versículo 9. ¿Lo tienen? Dicen los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Los hermanos de José. Los patriarcas eran los hermanos de José. Los patriarcas, porque eran los líderes de todas las tribus, Rubén, Gad, Neftalí, etcétera, ¿no? Todos los patriarcas. Por eso dice los patriarcas, ¿no? Los hermanos de José. Dice, movidos por... aquí hay otro combustible, que no es la misericordia, es la envidia. La envidia también puede mover un corazón. La envidia también puede llevar a actuar. La envidia también puede hacer que tú hagas algo al respecto. Claro que sí. Los hermanos de José, movidos por envidia, no por compasión, porque si hubieran sido movidos por compasión no habrían hecho lo que hicieron. Fueron movidos por envidia. Ten cuidado con la envidia. Ten cuidado cuando hay algo que no te cuadra de otra persona, porque puede ser que pronto eso se convierta en un combustible para tu motor y actúes y hagas algo evidente que después te vas a arrepentir.
Los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. O sea, yo no me puedo imaginar esto, de verdad. Porque una cosa es, y yo tengo que confesar, y creo que todos nosotros de alguna forma somos culpables de esto, cuando hemos tenido otros hermanos y hemos hecho cosas por envidia. Pero jamás se me habría ocurrido vender a mi hermano o a mi hermana. O sea, es más, ahora me parece una buena idea, ¿no? O sea, ¿cómo no lo hice en su momento? ¿Se podía hacer eso? No, pero en serio, o sea, sus hermanos, sus 10 hermanos, se pusieron de acuerdo para venderlo. O sea, ni siquiera para alquilarlo, ni siquiera para castigarlo, ni siquiera para encerrarlo 3 días. Para venderlo, o sea, era algo irreversible, era algo para siempre. Miren lo que puede llegar a alimentar el motor de la envidia y lo que puede llegar a producir la envidia. ¿Todo por qué? Porque no les gustaba que él era un hijo amado. No les gustaba que él tenía mejor ropa que ellos. No les gustaba que él soñara lo que Dios le daba para que sueñe. Y se llenaron de envidia. Pero la envidia, queridos hermanos, a diferencia de la misericordia, no necesita que tú la impulses a llevarla a la práctica. La envidia solamente tienes que dejar que siga creciendo. Y poco a poco va a tomar control y va a empezar a tomar acción. Todas las cosas buenas cuestan, ¿no? Hacerlas. Pero las cosas malas no, solitas salen. Por eso Pablo decía, no entiendo, o sea, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, pero el mal que yo no quiero hacer de pronto sale. Las cosas malas a veces son naturales, ¿no? Pero ¿en qué momento pasó esto, no? Moisés se va a adorar a Dios y cuando vuelve ve al pueblo adorando a un becerro de oro. Y le pregunta a Aarón, Aarón, ¿qué pasó? Y él dice, no sé, de pronto, de la nada, pusimos un poquito de oro en una olla y salió esto. De la nada, no lo planeamos, no lo pensamos. Así es la maldad. Por eso es que tenemos que estar atentos a no dejar que estas cosas echen raíz en nuestro corazón, porque esa maldad poco a poco va a empezar a evidenciar cosas. Y no tienes que ser disciplinado para hacer eso. Pero para tener misericordia y mostrar evidencias, ahí sí tienes que ser disciplinado. Ahí sí tiene que ser intencional, tiene que ser voluntario. Tú tienes que poner pies a tu misericordia. Tienes que poner en acción la compasión. No así la envidia. La envidia solamente tienes que darle un lugar. Ella solita crece. Ella solita toma el control. Y tomó el control de los hermanos de José. Y esa envidia, dice, fueron movidos por envidia. Y lo vendieron. Pero ese versículo termina diciendo, pero Dios estaba con él. No pudieron hacer mucho. Dios estaba con él. Fue difícil, pero Dios finalmente tuvo la última palabra. Dios finalmente tuvo la victoria. Increíble victoria. No vamos a hablar de eso, pero como él, pudiendo vengarse, todo lo que hizo fue bendecirlos. Mostró misericordia cuando alguien mostró envidia. Contra él fueron movidos por envidia, pero él pagó siendo movido por misericordia. ¿Qué ejemplo? Quiero preguntarte qué es lo que te mueve, porque tú también puedes ser movido por envidia. Por estos preceptos a veces, estas ideas preconcebidas. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que lo movió al Señor para que tú hoy estés aquí? El Señor, vamos a Mateo capítulo 18. Esta es la parábola de aquella persona que debía, ¿se acuerdan ustedes que debía mucho, no? Y viene y tiene que pagar, pues no, entonces va donde el Señor y el Señor le dice, bueno, ¿cómo es? ¿Vas a pagar o qué? ¿No? Y él que le dice, teme un poquito de paciencia, yo te voy a pagar. Era una deuda impagable, todos sabemos que era una deuda impagable, es imposible, así viviera 5 vidas, no iba a poder pagar esa deuda. Así tuviera el mejor trabajo, no iba a pagar esa deuda, era imposible, pero aún así tiene la osadía de decir yo te lo voy a pagar. Y el Señor, dice la palabra, que fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Ese es un modelo de Jesús, obviamente, ¿no? Es un tipo de Jesús. Fue movido a misericordia y lo ve y dice, es como ese drogadicto que está en la calle, inyectándose, jalando, fumando, debajo del puente. Y tú le hablas de Dios y Él te dice, no te preocupes, yo me voy a arreglar.
yo voy a ser mejor. Y tú lo miras con un corazón roto porque dices, es imposible. ¿Cómo vas a pagar esa deuda? ¿Cómo vas a ser mejor? No puedes ser mejor. Tú necesitas la gracia. Tú necesitas un indulto. No hay forma de que tú puedas ser mejor. Ni lo ofrezcas porque son palabras que no vas a poder cumplir. Y el Señor lo mira a este hombre y le dice, ¿cómo vas a tú poder pagarme esta deuda? Yo sé que no vas a poder pagar, ni te comprometas a algo que no vas a poder hacer. Tú lo que necesitas es el perdón. Esto solamente se puede arreglar con la misericordia. No hay otra forma. Y queridos hermanos, hay cosas en nuestras relaciones con otras personas que solo se podrán arreglar con la misericordia. Solo con la misericordia, nada más. Dice Mateo capítulo 18, bueno, desde antes, desde el versículo 27, 28, 29, pero luego este hombre sale perdonado. Disculpen que otra vez los lleve y los saque. Sale otra vez perdonado. Dice, qué bueno, ¿no? ¿Ustedes se imaginan lo que él debe haber sentido? El perdón, la libertad, ¿no? Yo tenía un amigo que en la época que hubo una fusión, si no me equivoco, creo que era el Banco de Lima con el Banco Vice, no sé, bueno, una de esas fusiones, se perdió su crédito hipotecario. Y él fue a pagar su cuota y le dijeron, señor, usted no debe nada. No, ¿cómo no voy a deber? Mira, aquí está, del banco anterior, aquí está, mira. Él era honesto, era un hijo de Dios. Y ellos buscaron y dijeron, señor, acá no aparece nada, lo siento, no le puedo cobrar algo que no aparece. Pero señor, tiene que haber, esto es del banco anterior, ustedes se han fusionado, han asumido el otro banco. Tengo que tener una deuda. Yo no quiero que dentro de medio año me digan que debo 1.000.000 porque no pagué por moras. Señor, no podemos hacer nada. Y mi amigo, entonces deme la carta de no adeudo. Y se la dieron. Cero deudas. Yo no sé cuántos tienen créditos acá, pero imagínense que eso les pase. Una bendición de Dios, exactamente. No había forma, hasta el día de hoy ya eso fue enterrado. Con la carta de no adeudo se cerró todo, pues. Eso fue lo que pasó, imagínense. Este hombre sale de que le condonan una deuda quizás mucho más grande que un crédito hipotecario, feliz. Y había uno que le debía 5 soles, 5 luquitas. Eso era, ¿no? Decimos Lucas, ¿no? Como el pastor ese, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije la otra vez? Que ese pastor que dice, ahora vamos a Lucas 20, pero denme 20 lucas. No, ese es otro pastor por si acaso. Ese no soy yo. Le debía 5 luquitas. 5 luquitas nada más. Y él va y lo empieza a presionar para que le pague. Le han perdonado más de 1.000.000 de soles, pero le debía 5 soles. Y lo presiona y lo lleva al juzgado y lo mete a la cárcel porque no le pagó 5 soles y le acababan de perdonar 1.000.000. Todos conocemos esta historia. Y entonces el Señor le dice así en el versículo 32. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Toda esa deuda te perdoné. Toda esa deuda. Hermanos, yo no sé si tú eres consciente. Yo no sé cuántos aquí de verdad han nacido de nuevo. ¿Cómo saber si soy cristiano? Ahora vamos a empezar este curso, una introducción a la Biblia. Pero hemos recibido el curso ¿Cómo saber si soy cristiano? El pilar fundamental de nuestro caminar espiritual en la fe. Soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo, entiendo que el Señor me perdonó toda una deuda, o soy solo un aficionado a la iglesia porque me gustan las canciones y me gusta cómo predica el pastor Agustín. Es la verdad. Entendemos que el Señor te perdonó toda esa deuda, que tú merecías estar en la prisión, aún así el Señor te la perdonó. Porque si de verdad entiendes eso, entonces vas a poder reflejar ese perdón a otros, esa misericordia a otros. Entonces dice, ¿tú no debías acaso también tener misericordia? Esa es la lógica del Señor, ¿no? Yo te perdoné toda esa deuda y tú no puedes perdonar mucho menos. Aquí hay muchas verdades, pero una nomás que quiero recalcar, escúchame bien, es que nunca
tú podrás perdonar una deuda que sea más grande que la que fuiste perdonado. Nunca. Toda deuda que tú perdones va a ser mucho más pequeña que la que Dios te perdonó a ti. Toda deuda. ¿No puedes acaso perdonar? ¿No puedes acaso tener misericordia? Las personas que no muestran misericordia solo ponen en evidencia que no han sido perdonadas por Dios. Yo sé que es una palabra dura, pero las personas que no muestran misericordia están diciendo a gritos: no entiendo que Dios me ha perdonado, porque si no yo tendría que perdonar. Salmos capítulo 100, versículo 5, lo leo rápidamente, dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Los salmos están llenos de la palabra misericordia, de la misericordia de Dios, de la misericordia de Dios. Bueno es alabarte, anunciar por las mañanas su misericordia dura toda la vida. Hay un montón de palabras, salmos, y todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento habla de la misericordia de Dios. Es la característica de Dios mismo, la misericordia. La misericordia es algo inherente a Dios. Dije respecto a la fidelidad, respecto al amor, y lo digo respecto a la misericordia. No es que Dios haga misericordia, es que Dios es misericordia. Y porque es misericordia, es que hace misericordia. Su misericordia, dice la palabra, dura toda la vida. ¡Qué hermoso! Y no solamente dura toda la vida, de hecho, dice la palabra que su misericordia es mejor que la vida. Es más grande incluso que la vida. Porque sin misericordia no tendríamos vida. Vamos a leer aquí, para terminar, Judas. Judas es un libro que está antes de Apocalipsis. Uno antes, por si acaso. Siempre hacen la aclaración en Judas como Judas, no el Iscariote, ¿no? Para que no se confunda. Qué difícil tener un nombre parecido a otro que no tiene buen renombre, pues, ¿no? Que te llames igual que alguien, ¿no? Que no tiene buen renombre. Bueno, por eso se hacía la salvedad. Y este es el libro de Judas, no el Iscariote. Y tengo entendido que es el texto que tengo aquí es de la Biblia de las Américas, si no me equivoco. Vamos a leerla también en la Reina Valera, por si acaso, para tenerlo aquí. ¿Lo tienen ya? Vamos a leer el versículo 22. A ver, vamos a leer, como dice aquí en Reina Valera del 60. Dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. A algunos que dudan, convencedlos. Pero ¿saben cómo dice en otras versiones? Que es muy interesante porque tiene que ver con la misericordia. Dice así: y tened misericordia de algunos que dudan. Y cuando leo esto me pongo a pensar en la iglesia, en las personas que no todos quizás somos iguales, no todos creemos igual. Y no solamente no todos creemos igual, sino que no siempre nuestra fe está fortalecida en todo momento. Hay momentos en donde flaqueamos, todos, no importa cuál es tu grado, no importa si eres el general, en algún momento tu fe va a patalear. En algún momento tu fe va a ser golpeada. Y aquí no se trata de quién es más maduro, quién es menos maduro. Aquí se trata de cómo nosotros podemos mostrar misericordia con aquellos que dudan. Porque de eso se trata el cuerpo de Cristo. Si hemos recibido misericordia, tenemos que dar misericordia. Si vemos personas que recién están entrando en la fe, tenemos que mostrar misericordia, paciencia. ¿Cómo fue Dios contigo? Toda aquella deuda te perdoné. Estas palabras martillan mi mente y deben martillar tu corazón también. Toda aquella deuda te perdoné. Haz un poco de memoria de lo que Dios te ha perdonado. Y si hoy, quizás, no te sientes perdonado o estás en duda respecto a eso, es el momento de decirle: Señor, yo necesito ser perdonada, perdonado. Yo necesito de verdad estar seguro, segura de que soy un hijo de Dios. Yo necesito saber que toda mi deuda fue perdonada. No quiero dejar pendientes.
Qué feo es eso, ¿no? Que a veces tú dices, ya pagué todas mis deudas y de pronto te viene otra. Pero ya, me había olvidado de esta. Sí, te habías olvidado. Pero por una sola deuda estás en Infocorp. Una sola. No tienes que tener 100. Una sola. El otro día me olvidé de pagar la renovación de una tarjeta. Ni sabía que iba... y resulta que ya el precio se quintuplicó por las moras, las multas, etcétera. Y esa cosita te perjudica tu crédito. Ahora, yo me pongo a pensar, si tú entiendes que has sido de verdad perdonado, entonces, ¿qué vas a hacer con aquellos que están dudando, aquellos que están empezando en la fe, aquellos que están en un momento difícil? Porque a veces somos prontos para decir, qué poca fe que tienes, tú tienes que creer en el Señor. Pero no entiendes, no estás en sus zapatos, no sabes lo que esa persona está pasando, no sabes las luchas que está teniendo. Y no estás mostrando la misericordia que fue mostrada para contigo. Dice, algunos que dudan, tienes que mostrar misericordia. Tened misericordia con algunos que dudan. Entonces, vamos a ponernos de pie, voy a invitar a los músicos que pasen delante. Mi pregunta es, entonces, la misma pregunta que tú deberías hacer ahora, es la que hizo este doctor de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Esa es una pregunta que yo quisiera que todos en algún momento se puedan hacer. ¿Quién es mi prójimo? Y por lo tanto, ¿a quién yo puedo? ¿A quién me estás mostrando, Señor? ¿Quién me estás mostrando tú que tengo que tener misericordia? ¿De quién me estás mostrando que debo tener misericordia, Señor? Debe haber una persona ahí. Debe haber alguien en tu corazón que Dios te está mostrando, te está enseñando y te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Este es tu prójimo. Este es el que le han robado y está ahí desangrándose. Y otros pasaron, los que deberían haberlo ayudado y no lo ayudaron, pero tú estás. Tú lo has visto. Y ahora no puedes huir porque está en tu corazón. No podemos huir de esa responsabilidad. Más aún, teniendo claro que el Señor nos pagó toda esa deuda. Toda esa deuda. El Señor te perdonó. Y si no te perdonó, entonces yo quisiera ir en tu lugar. Yo no sé si hay algunas personas, quizás son más que una, yo no lo sé, no conozco los corazones, pero el Señor sí. Que hoy tú quieres arreglar cuentas con Dios y decir, Señor, yo he estado viniendo a la iglesia unas cuantas veces, he escuchado este mensaje, pero recién ahora entiendo que tengo que ser perdonado, tengo que ser redimido, tú tienes que perdonarme a mí, porque entiendo que te he ofendido, entiendo que te necesito. Si ese es tu caso, entonces yo te pido que tú ores conmigo y puedas compartir el sentir de las palabras que voy a decir. Solo si esto refleja de verdad tu corazón. Padre, yo entiendo que he vivido lejos de ti. Entiendo que no he mostrado tu perdón ni tu misericordia porque quizás no lo he recibido. En esta mañana yo te entrego mi presente y mi futuro. Mi pasado es tuyo, pero te entrego mi presente y mi futuro. En esta mañana yo te pido que tú me limpies, me laves y me perdones. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por el perdón de pecados. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo me convence de pecado. Y hoy yo puedo darme cuenta de algo que antes no me había dado cuenta. Y es justamente eso. Te he ofendido. Te debo, Señor. Te debo mucho. No te debo plata. Te debo mucho, Señor. Y yo te pido que tú me perdones. Yo te pido que tú me limpies. Yo te entrego mi vida. Me arrepiento de todas las cosas que en mi necedad y en mi ignorancia he cometido contra ti. Sé que es una gran deuda y no pretendo decirte la voy a pagar porque no puedo. Así viviera 1.000.000 de años no te podría pagar. Nunca podría yo poner el territorio nivelado. Yo soy como ese drogadicto debajo del puente que por mucho tiempo te dije voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar y nunca lo logré porque todo lo que tú estabas esperando era que yo te pida perdón. Era que yo te diga, Señor, no puedo. Y por eso necesito tu gracia, tu favor, tu misericordia. Dile eso al Señor desde tu corazón. Si nunca tú te has entregado a Cristo, ahora es el momento. Yo me entrego a ti, Jesús.
Yo me rindo a ti. Ahora entiendo cómo te he ofendido, cuánto te he ofendido. Te pido que me perdones. Perdóname esa deuda, Señor. Perdóname, Señor, toda aquella deuda, para poder yo entender ahora lo que es perdonar a mi prójimo, ayudar a mi prójimo, salir de mi cabalgadura, Señor. Yo oro por todos mis hermanos aquí presentes, todos aquellos que quizás de alguna manera u otra tenemos prejuicios, tenemos, Señor, tantos paradigmas, tantas cosas, Señor, sociales, culturales, Señor. Límpianos de eso, Señor. Límpianos, Señor. Que podamos dejar nuestra cabalgadura del orgullo, de la posición social, de la posición económica, del color de piel, y podamos poner en esa misma cabalgadura al necesitado, que nadie ayudó, pero que tú nos hiciste pasar por él para mostrar misericordia. Y tu mandato, Señor, es: ve y haz tú lo mismo. No dijiste muchas cosas, no dijiste una enseñanza muy complicada, solamente aplicaste esa palabra diciendo: ve y haz tú lo mismo. Así, Señor, nosotros hoy nos examinamos, porque tú de alguna manera nos definiste la palabra prójimo, y no es simplemente próximo o un vecino, sino es el que ayudó, el que está cerca de corazón, el que es movido por misericordia, el que entiende la misericordia que Dios tuvo con él. Señor, nos preguntamos ahora: ¿estoy dispuesto a dejar la cabalgadura de mis prejuicios? ¿Estoy dispuesto a dejar la cabalgadura de mi justicia propia, de considerarme mejor porque quizás yo no he luchado con los problemas que otro está luchando y entonces me creo con el derecho de señalar? Perdóname, perdónanos. Estoy dispuesto a bajarme de la cabalgadura del legalismo, del juicio hacia los demás. Somos tan duros con otros, hermanos, a veces. ¿Acaso fue Dios así contigo? Da el paso de ser movido por misericordia. Da el paso y que tu misericordia no se quede solo en la intención. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú sigues haciendo. De verdad, Jesús, tú mereces gloria. Y terminamos, Señor, diciéndote: tú mereces gloria. Dale la gloria con tu vida, porque cuando tú le das gloria, tú empiezas a entender más de quién es Él.